Ok, ya le estoy dando a grabar cualquier cosa. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí se escucha, dice. Ok. Eh, Tengo una duda. ¿Alguno de ustedes es del grupo SD o ninguno es del SD? Yo dice. Ese grupo sí existe. Kevin, una consulta. ¿Su examen es el martes o el sábado? Eso no me quedó muy claro. Sé que lo suspendieron para la otra semana, pero no sé si tiene un día en específico o solo dijo para la otra semana. No nos dio fecha exacta. Ah, ya mejor ya, porque es que tengo cosas que hacer y no quería sacrificarla. Hoy vamos a ver hasta donde nos alcanza el tiempo sobre medidas de dispersión y medidas de concentración, ¿ya? Vamos a hacer como hacemos siempre. Primero vamos a hacer un pequeño resumen barra formulario. Y ya en base a, una vez tengamos como base todo lo que deberíamos saber para comenzar a hacer ejercicio, pues ya nos ponemos a hacer ejercicio. ¿Ya? Eh, no era sábado 9. No sé. Por eso pregunté. A mí, personas me dijeron que se suspendió. Por eso el viernes no le tiramos todo el día haciendo. Pero no tengo una fecha exacta. ¿Ya? Pero como no les dio fecha, o en todo caso dicen que es el sábado 9, ya podemos ir con un poco más de calma. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. A ver, a ver, si estoy grabando. Acá. Pueden ver, ¿no? Voy a mover esto para acá. Y vamos a continuar haciendo. Con esto. Ya, por más que se llame el documento estadística 1, es para todos los grupos, ¿ya? Únicamente vamos a usar el SCSI, el archivo que tenía, cuando hagamos cosas específicas de ese grupo, ¿ya? Pero como de momento todo lo que han avanzado es lo mismo, a excepción del ingeniero Cano, que con ellos voy a tener que hacer otra ayudantía aparte, ¿no? Porque tienen un tema que todos los demás ingenieros no. A ver, nos quedamos acá, ¿no? Eh, ya. Si intentaron hacer este bien, ¿eh? Este es un ejercicio medio hard. El ingeniero Sánchez se apega a todo lo que hay que avanzar. No tienen ese tema especial, llamémosle ya. Llamémosle especial en un momento a quien quiere ingresar. Eh, yo voy a ajustarlo para que pueda ingresar quien sea ya. Tuve problemas eso en una ocasión. Ya, en teoría creo que ya puede ingresar cualquier persona. Eh, ya. No lo voy a hacer este ejercicio. Inténtenlo hacer ustedes. Ya. Si nos da tiempo para más ayudantías, cuando terminemos los temas, ya le metemos a hacer esta de acá, ¿ya? Es similar a los que hemos hecho, solamente que en este caso nos dan tanto el primer cuartil como la mediana, ¿no? Nos dan algunos datos más. Reconstruir y el CDF y responder los incisos, ¿no? A ver. Formato de papel. Voy a poner 3 hojas de golpe, ¿ya? A ver qué dice. Recién daremos nuestro primer parcial y no sé cómo sacar la moda, puro PDF. Ah, ya. Mira la anterior clase. Ya.
Está en la descripción del grupo. En la anterior clase hicimos puras medidas de tendencia central y medidas de posición. Y ahí vimos varios ejemplos de moda. ¿Ya? De todas formas, como les digo, si da el tiempo, cosa que yo creo que sí va a dar, vamos, bueno, no hoy, ¿no? Vamos a repasar, ¿no? Porque en teoría para el lunes o martes ya lo debimos haber visto todo. Lo deberemos haber visto todo, algo así. Ah, ok. Ya, a ver. A ver, ¿dónde está? Me gusta tenerlo ahí abierto para ver si se está grabando, si detuvo cualquier cosa. Y vamos a ir con eh, medidas de dispersión. ¿Ya? Hoy vamos a ver medidas de dispersión y medidas de concentración. Mm, Y para la siguiente clase, si es que hoy nos da para hacer ejercicio, si no la siguiente clase va a ser de ejercicio, vamos a ver lo que son medidas de forma. Ya lo de las medidas de forma, solo he visto que un ingeniero pregunta, que es el ingeniero Castro, ya, para ver la deformación que existe en la distribución, pero en teoría se debería avanzar, ¿no? Entonces, se debería avanzar, lo vamos a ver. A ver, esto acá, ¿cómo lo hice? Medida de tendencia central con rojo, ¿no? Sí, entonces, hay que evaluar hacer con rojo, bueno, con el lapicito con rojo y vamos a colocar medidas de con C o con S, creo que es con C. Medidas de dispersión. Ya este es un estadígrafo, digamos que importante. No todos los estadígrafos son importantes, ¿no? Pero, ¿para qué sirven, no? Vimos que la medida de tendencia central es más o menos para calcular qué dato está al medio. Las medidas de posición sirven para dividir nuestros datos en... Uy, un momento, voy a prender el aire y no sé color. Para dividir nuestros datos en partes iguales, ¿no? Y las medidas de dispersión, a ver cómo lo ponemos. Mm, 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 Ya ver, vamos a escribirlo así, ¿ya? Vamos a intentar ser un poco técnicos. Cuantifican mm, el grado de desigualdad. No, desigualdad es una palabra que vamos a utilizarlo para otra cosa, ¿ya? Grado de separación, eso es. De separación de las observaciones respecto de un punto, ¿ya? Respecto de un punto. Normalmente, la media. Cuando yo les dije que la media era una medida que no era confiable, ya que si ustedes se comían un pollo, bueno, somos dos, mi amigo y yo. Mi amigo se comió un pollo, yo no me entero, yo no me comí nada. Bueno, la media nos dice que ambos nos comimos la mitad, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? Y mientras más vaya creciendo la distribución, puede haber más desigualdad en aquella distribución. Entonces, hay que ver cómo se dispersan respecto a un punto. Ya para eso sirven las medidas de dispersión. Usualmente se toma la media, ¿ya? Pero no es fijo, ¿no? No es siempre respecto a la media, sino es respecto a un punto. Entonces, esto se divide en dos, ¿ya? Absoluta, es decir, la medida de dispersión absoluta y luego vamos a tener las medidas de dispersión relativa. Las absolutas, ya hemos visto una de hecho, es el recorrido. Eh, el recorrido acá, intercuartílico. Intercuartílico.
Recorrido intercuartil. Ya. O suele estar así o así, ya. Recorrido intercuartílico. ¿Qué más? La desviación media. Ya. Esto casi siempre está como de M, ya. Luego tenemos la desviación mediana. Luego vamos a tener la desviación cuartílica o desviación intercuartil. Ya, esto suele ser así, ya. De Q es un test. Y después las dos que son las más comunes y las que van a tener más preguntas, ya es la desviación estándar o típica. Y esta ya tiene más, al ser la más común, una de las más utilizadas, tiene varias notaciones, ¿ya? Una S con sombrerito, símbolo Rho con sombrerito. ¿De qué más he visto? Creo que esas son todas, ¿ya? Por último, tenemos la variante, que también es una S al cuadrado, una S con sombrerito al cuadrado, un Rho al cuadrado y un Rho con sombrerito al cuadrado. De hecho, hay más, ya tenemos... em, ya, pero es que la otra anotación ya es con una O, pero no creo que sea necesario que las veamos, porque esa anotación es cuando se trabaja con... De hecho, cambia un poco la anotación de la, cambia un poco la anotación de algunas cosas, ya llamémoslo así, de un par de cositas, cuando se trabaja con población o cuando se trabaja con muestra, ¿ya? Por ejemplo, acá también se podría colocar O, ya a la varianza o la desviación, siempre y cuando sea eh, un- que trabajemos con la población y no con una muestra, ¿ya? Siempre que trabajemos con la población, vamos a colocar eso. ¿Qué más? Absoluta, luego tenemos lo que es la desviación relativa, perdón, la dispersión, medidas de dispersión relativa, ¿ya? Tenemos el más común, ¿ya? Coeficiente de variación. Esto es muy importante, ¿ya? Pero no es el único. Tenemos el coeficiente de desviación media y tenemos el coeficiente de desviación inter, no es intercuartílica, coeficiente de desviación cuartílica, 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 ¿ya? Sus notaciones son, bueno, para este ya lo puse, se ve, para este otro es coeficiente de desviación media, con una M, con una M, con una M. Y coeficiente de desviación cuartílica. Ok. De las relativas, eso sí, el único que vamos a ver es este ya. Es el único que se avanza. De acá, de hecho, hay algunas cosas que probablemente no avancen. Por ejemplo, el recorrido intercuartílico, pero eso no es nada más que una forma de decirle a... Es un...
Ya sea que lo hayan avanzado o no, lo más probable es que hayan avanzado desviación cuartílica y acá se ve lo que es el recorrido intercuartílico. Ya desviación media, mediana, dependiendo del ingeniero puede que lo hayan avanzado. Lo más común y lo que más se suele avanzar acá, lo voy a colocar acá, es desviación media, desviación mediana, desviación cuartílica, varianza y desviación estándar, ¿ya? Las primeras dos no se suelen avanzar mucho. Y de hecho, mm, digamos que la versión mediana y cuartílica tampoco se suele avanzar tanto ya. Eh, ya, ahora la fórmula, ¿no? Que esto es todo lo que se va a ver, que es lo que les interesa, me imagino. El recorrido, ¿no? A ver, esto ya lo han visto, así que vamos rápido ya. El recorrido se denota como una R, ¿ya? Y su fórmula va a ser igual a X máximo menos X mínimo para datos no agrupados, ¿ya? Para datos agrupados, el recorrido va a ser igual a y sub k menos y sub 0. ¿Qué representa esto? Representa, no representa el 100% de las observaciones. Ya. Eh, sí, sí, representa todas las observaciones, no todo el rango que cubre de mi dato más chiquito a mi dato más grande, no es algo fuera de lo usual. Ahora el recorrido intercuartílico. Intercuartílico. Ya. Se nota como EREI, EREIQ también. Ya he visto de estas dos formas. Ok. El recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico va a ser igual al tercer cuartil menos el primero. ¿Ya? Es decir, vamos a tener que calcular cuartiles. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto, o qué representa esto, ¿no? Esto de acá representa el 50% de mm, el 50% central, es decir, el 50% del medio de mis observaciones. Ya. Desviación media. Ya, acá comienza ya, digamos que lo bonito, lo feo, depende de cómo lo quieran ver, ¿ya? Desviación media. Para acá voy a venir a copiarme algo de por acá porque me da flojera de nuevo escribirlo. Mierda, por acá. Acá yo puedo copiar. Mm, mm. Y vamos a empezar. Desviación media para datos no agrupados. Bueno, acá arribita, desviación media. ¿Ya? Para datos no agrupados, la desviación media va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de todas mis mediciones menos el promedio de esas mediciones, todo eso entre la cantidad de datos que tengo. ¿Ya? Ahora, para datos agrupados, la desviación media va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto, ¿ya? De mi marca de clase menos, ¿ya? El promedio que tengo, todo eso multiplicado por la frecuencia absoluta simple, ¿ya? Todo eso entre n.
y acá me estaba equivocando en algo, no es hasta n, ya cuando se trata de datos agrupados nunca es hasta n, es hasta k, desde igual a uno hasta acá, ya. Datos no agrupados, datos agrupados. A ver, algo que quizás no expliqué ya, pero yo supongo que ustedes ya lo saben, es que esto de acá dijimos que es el grado de separación de observaciones respecto a un punto, ¿no? El valor que se me da, que esto de acá es un número que vamos a sacar, ¿no? El valor que yo voy a obtener, ¿ya? Va a ser ¿cómo se le dice? Mi estimador, ¿ya? Yo voy a tener, por ejemplo, acá está la desviación media, evidentemente respecto a la media, ¿ya? Yo tengo acá, eh, yo qué sé, un conjunto de valores, ¿no? Varios puntitos. Yo digo, mi media va a estar por acá. Y esto de acá va a decir, bueno, ¿en qué rango, ya? ¿En qué rango de datos es confiable? ¿Ya? Y yo vengo acá y supongamos que la desviación media me sale 5. Entonces acá le tengo que sumar 5, acá le resto 5, ¿no? Y en todo ese rango respecto a la media, tengo datos confiables, ¿ya? Entonces, eh, eso funciona más o menos así, ¿ya? Son estimadores. Desviación media, ¿qué sigue? Desviación mediana, ¿no? Vengo acá, vengo y coloco desviación mediana, ¿ya? Y lo mismo, datos no agrupados, datos agrupados. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto acá, a lo que yo tengo entendido, solo lo avanza el ingeniero Castro. Y él dice que la aplicación se aplica a CDF abiertos o semiabiertos. ¿Qué significa eso? Pues que no se aplica a datos agrupados. Eh, Se necesita un CDF, vamos a colocar. Cosa que no es verdad. Ya quizá, bueno, hasta donde yo sé, igual y se puede calcular para datos no agrupados. Pero él es el único que, si no estoy mal, que avanza esto acá, así que lo vamos a hacer. ¿Ya? Que se necesita un CDF. Entonces, la fórmula para los datos agrupados va a ser la siguiente. Desviación mediana va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de mi marca de clase menos mi mediana en valor absoluto, ya todo multiplicado por mi frecuencia absoluta simple entre mi cantidad de datos. Ya esto de acá quizás ustedes lo conozcan como X y esto de acá algunos lo conozcan como N sub I. Es solo una notación, ya una forma de escribirlo. Es lo mismo. ¿Ya? Bueno, tenemos también lo que es la desviación cuartílica. Ya bueno, la desviación cuartílica, necesito cuartiles, ya depende de cuartiles, así que no hay diferencia para datos no agrupados que para datos agrupados. O sea, independientemente de los tipos de datos con los que esté trabajando, el cuartil se calcula de una manera u otra, eso ya lo vimos, ¿no? Entonces basta con sacar los cuartiles y poder calcularlo, ¿no? La desviación cuartílica o desviación intercuartil va a ser igual a un medio del recorrido intercuartílico. ¿Ya? Esto se aplica a CDF abiertos, semiabiertos o cerrados, ¿ya? Así que no lo voy a anotar. O si quieren verlo, va a ser un medio del cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿ya? El recorrido intercuartílico. ¿Qué más? El más interesante, ¿no? Y con el que más aplicaciones hay.
desviación estándar, ¿ya? O típica. Y acá vamos a colocar para datos no agrupados y para datos agrupados. Vengo, copio esto. O de hecho, lo voy a colocar acá. Bueno, normal, vamos a colocar ya. Ya. Ok. Entonces esto va a ser igual a S o rho, como ustedes quieran verlo, ¿ya? Va a ser como si le deberíamos sacar la raíz cuadrada a la varianza, ¿no? Pero tenemos la fórmula de variancia, entonces eso sería más lo mismo, ¿no? Sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n, sería un poco mejor, eh, de todo, n, disculpa, de todas mis observaciones menos el promedio de esas observaciones, todo eso al cuadrado y entre la cantidad de datos que tengo, ¿no? Y dijimos que todo eso en raíz cuadrada. Pero hay un problema. Bueno, no hay un problema, sino hay algo que ustedes tienen que aprenderse. Y es, voy a copiar esto, voy a pegar esto y pegar justo aquí, ¿ya? Yo a esta, para datos no agrupados, le voy a restar 1, ¿ya? Yo voy a decir, siempre que el tamaño de mi muestra sea mayor a 30, mayor o igual a 30, yo voy a trabajar con esta fórmula. Y siempre que mi tamaño de la muestra sea menor a 30, yo voy a trabajar con esta otra fórmula. Es decir, al tamaño de la muestra le voy a restar 1, ¿ya? Para datos no agrupados, lo mismo, ¿no? Bueno, acá la anotación sería con el sombrerito, ¿ya? Sería con el sombrerito. Vengo acá y digo, para datos agrupados, sería la raíz cuadrada. A ver, voy a anotar un poco mejor, ¿ya? Acá coloco bien el sombrerito. Y acá con S igual a. Ok, entonces va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta acá, ¿ya? De todas mis marcas de clase menos el valor promedio, todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por mi frecuencia absoluta simple. Y todo eso dividido entre n y raíz cuadrada, ¿no? Vengo acá y copio exactamente lo mismo. Lo copio acá y digo menos 1, ¿no? Si mi muestra es menor que 30, le resto 1, pero le añado el sombrerito, ¿ya? Eh, lo del ingeniero Castro, esto es así, ¿no? Es con ro. Perdón, así, ¿ya? De hecho, creo que es sin el sombrero, entonces ustedes solo utilizan eso. Ya, borro esto acá. Y todo esto es la desviación estándar o desviación típica. Pero la varianza, perdón, es casi lo mismo, ¿no? Vengo acá, borro esto, y a este le borro la raíz cuadrada. A este le borro la raíz cuadrada. Ahora sí, la varianza va a ser esta. Lo que teníamos antes sin la raíz cuadrada. Y acá era hasta acá. Y datos agrupados. Ya. Ok. A ver si queda así. ¿Ya? Pero hay cosas todavía que no solo son estas fórmulas, ¿no? Estas son bueno, hasta ahorita hemos visto todas las absolutas, ¿no? Pero
hay algo que ustedes tienen que saber, que se llama propiedades. ¿Ya? Vengo acá y coloco propiedades. ¿Ya? Y vamos a hacer dos, propiedades para la variante y propiedades para la desviación estándar. ¿Ya? Y vamos a dividir esto así. Primera propiedad para la varianza. La varianza de una variable, ya de un conjunto de variables, va a ser siempre mayor o igual que cero. Dos, la varianza de una constante, ¿ya? Va a ser igual a cero, ¿ya? A ver, todo esto son medidas de dispersión, entonces si todos son el mismo valor, pues no va a haber variación, ¿no? No va a haber ninguna variación. Tres, la varianza de una variable más o menos una constante va a ser igual a la varianza de la variable. Cuatro, la varianza de, acá, una constante, voy a escribir mejor, de una constante por una variable va a ser igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Y cinco, la varianza, bueno, esta es más como una mezcla de las dos, ¿no? De una constante, acá puse, ay Dios, de una constante por una variable, ¿no? Acá, de una constante por una variable más o menos, yo qué sé, otra constante va a ser igual a la constante que multiplica al cuadrado por la varianza de la variable, o sea, como que una mezcla de la tercera y la cuarta. ¿Ya? Para la desviación estándar, lo mismo, ¿no? Número uno, la desviación estándar, eh, bueno, le voy a colocar, no, sí, desviación estándar, lo que le voy a colocar de para que, es para que se entienda, ¿ya? Siempre va a ser mayor o igual que cero. Dos, eh, la desviación estándar de una variable más o menos una constante va a ser igual a la desviación estándar de la variable. 3, la desviación estándar de una constante que multiplica a una variable, pucha, de una constante que multiplica a una variable va a ser igual a el módulo de la constante, el valor absoluto, ya por la desviación estándar de la variable. 4, la desviación estándar de una constante que multiplica una variable más menos otra constante va a ser igual al módulo de la constante que multiplica por la desviación estándar de la variable. Y 5, que debió ser el primero, no que me olvide, la desviación estándar de una constante va a ser igual a cero. ¿Ya? Todas esas propiedades se las tienen que saber, ¿ya? Eh, son muy fáciles, ¿ya? No, no, o sea, difícil. Ahora, esto podría acabar acá. Y ahí podríamos saltarnos a lo que es las medidas de dispersión relativas, que sería el coeficiente de variación, pero mm, han avanzado los que son métodos abreviados. De esto voy a necesitar, a ver, ¿saben qué es un método abreviado para el cálculo de la varianza? O no saben si avanzaron. Eso también puede ser de que no sepan que han avanzado. Vamos 34 minutos, va a dar tiempo para hacer ejercicio. ¿Ya? A ver, esto. Es que no, esto va a ser depende si lo avanzaron con el ingeniero, con su respectivo ingeniero o no. Ya, si lo avanzaron, lo pueden usar. Si no lo avanzaron, pues no deberían usarlo ya. A ver, voy a crearme acá una aparte nota. Eh,
usar solo si su ingeniero. Avanzó. ¿Ya? Sería bueno que digan si avanzó o no, pero ya, ni modo. A ver, esto se llama mm, método abreviado de la varianza. Ya, lo escribí acá. Ok, métodos abreviados. Eh, Hay toda una demostración para estos métodos, ya, que obvio yo no se las voy a hacer, ya. Si avanzó el ingeniero, capaz y se las voy a hacer, ya. Si no, no. La varianza se puede calcular de esta manera. Va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, ya, de todas mis observaciones al cuadrado, dividido entre la cantidad de datos, menos todo eso menos el promedio que yo tengo al cuadrado. Ya, esa es una fórmula. Y voy a hacer lo mismo que hace rato, ya, para datos. Y más lo voy a colocar primer método, ya. Mm, Primer. Y ahora sí, ya que no me agrada ese dato no agrupados. Y si es sin el sombrerito, dijimos que era n mayor o igual a 30, ¿no? Ahora, para con el sombrerito, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, ¿ya? De toda mi marca de clase al cuadrado por su frecuencia absoluta simple menos, ¿ya? El número de datos que tengo, la cantidad de observaciones que tengo, que multiplica al promedio que tengo al cuadrado, ¿ya? Todo eso dividido entre n menos 1, si n es menor que 30. Ahora, para datos agrupados, ¿ya? Vengo acá y coloco datos agrupados, ¿ya? Cheque estoy haciendo. Ya, acá me estaba confundiendo ya. Si ustedes ven lo que es eh, mm, marca de clase y frecuencia, pues no es un dato agrupado, ya este del menor que va acá, ya. Es sin eso, ya. Entonces, a ver, vengo y coloco acá. Para datos no agrupados, ya es la misma forma, ya. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n, en este caso porque no son agrupados de todas mis observaciones al cuadrado, ya, no son observaciones y para el agrupado las observaciones son la marca de clase por la frecuencia, ¿no? Todo eso menos lo que es el número de datos por el promedio al cuadrado y n menos 1, ya, exactamente lo mismo. Ahora me faltaría para datos, acá el sombrerito, agrupados, pero que sean mayor o igual que 30, ¿no? Entonces, para datos agrupados mayores o iguales que 30, va a ser igual a la sumatoria igual desde i igual a 1 hasta acá, ya, de todas mis marcas de clase al cuadrado, ya lo voy a poner acá, por mi frecuencia absoluta simple, dividido entre mi cantidad de datos, todo eso menos mi promedio al cuadrado, ¿ya? Ok, este es el primer método abreviado. Eh, ¿Lo han visto?
para no explicar los métodos abreviados. ¿Están vivos? Hola, hola. Están durmiendo. Ok, alguien levantó la mano. Capaz lo levantó porque él sí lo vio. Ya. A ver, ya no. Mm, bueno, ya a ver, este es el primer método abreviado. Ya yo sé que ustedes agarran, dicen, ven más fórmulas, dicen cómo va a ser abreviado, ¿no? Bueno, para el cálculo, más que todo con los CDF, créanme que sí, ya esto ahorra tiempo, porque si no, son como unas tres, cuatro tablas que hay que construir y no es tan bonito que digamos. Ya, vamos con el segundo método. Ya, ya, todo agrupado, no, todo agrupado, esto de acá me está olvidando, ya. Desviación estándar o típica, S, S barra, K. Y esto de acá sería el cuadrado, ¿no? Datos no agrupados, este es la varianza, ¿no? Al cuadrado, al cuadrado. Y pueden haber más allá, solo que esas son las que yo he visto. Ya. Segundo método abreviado. Ya. Esta acá únicamente se aplica para CDF, ya. Entonces solo hay una fórmula. Y si se espera sí o sí que sea mayor que 30. Ya. Entonces sí o sí es mayor que 30. Si ustedes no ven n-1, significa que tiene que ser más que 30. Entonces vengo acá y digo, mi segundo método abreviado va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k. ¿De qué? De un z sub i prima que multiplica a mi frecuencia absoluta simple. ¿Ya? Todo eso entre n. Y a eso le voy a restar la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de mi z sub i, lo mismo ya, pero elevado al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Este es mi segundo método abreviado. Y ahora ustedes dirán, ¿qué se supone que es z sub i? ¿No? Eh, ¿Qué se supone que? ¿No? Entonces eso, mi z sub i va a ser igual a mi marca de clase menos o, ¿ya? Pero, ¿qué significa o? ¿Ya? O de, o de i, no, o no. O va a ser un valor medio tanteado, le vamos a poner, ¿ya? O sale más o menos, tienen que tomar más o menos el valor medio. Ya no es que tampoco, por más que uno diga tanteado, no es que sí o sí intente tomar el valor del medio del recorrido. En otras palabras, dividen el recorrido entre dos. Ya. Con dividir el recorrido entre dos, bueno, van a tener su O. Ya. Por eso se le dice tanteado, valor medio tanteado. Ya, segundo método abreviado, tercer método abreviado, ya. A ver, va a ser igual al cuadrado a la amplitud que va a multiplicar a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de z sub i dos veces prima por la frecuencia absoluta simple, menos la cantidad de datos, todo esto, menos, paréntesis, la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de todos mis z sub i prima prima por mi frecuencia absoluta simple entre la cantidad de datos, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Este es otro método. ¿Y qué es z prima prima? Bueno, z prima prima va a ser igual a z
prima entre la amplitud. ¿Ya? Tres formas distintas de calcular la varianza si no quieren hacer la primer fórmula. ¿Ya? Da exactamente lo mismo. Y de hecho, esta acá se suele aplicar bastante, ¿ya? Porque simplifica, ¿ya? El primer método abreviado sí, sí simplifica harto, ¿ya? Siempre y cuando sea mayor o igual que 30 los datos, sí simplifica bastante. Si no, ni modo, ¿ya? Si no, simplemente se lo hace a la antigua y no pasa nada. A ver, ¿qué más? Métodos abreviados. eh, la relativa es muy fácil, ¿ya? Solo tiene una fórmula. eh, Formato de papel, ¿ya? Que sería lo que es el coeficiente de variación, ¿ya? Mm. De variación. Coeficiente de variación, coeficiente de variabilidad, coeficiente de... Creo que esas dos nomás se les suele decir, ¿ya? Coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar entre la media y ya, ¿no? O sea, no, no hay más, es eso, no, no hay más. Y es como que la más importante. ¿Por qué? Porque esto ya me da en porcentaje, ya bueno, a ver, si lo multiplico por 100, digamos, ¿no? Si lo multiplico por 100 me da en porcentaje, y si no, lo voy a tener en tanto por uno, que pues, es prácticamente lo mismo. Ya, pues, no se olviden que es relativo, es decir, expresado en porcentaje. Sirve para medir qué tan homogénea, ya, y qué tan confiables fueron los estimadores que yo utilicé. Si mi coeficiente de variación tiende a cero, es decir, 0.1, 0.05, 0.006, ¿ya? Si tiende a cero, entonces, ¿ya? A ver, es una distribución homogénea, ¿ya? Y aparte, el estimador que usé, estimador fue confiable. Por ejemplo, a ver, si yo utilizo un estimador como estimador, eh, la desviación media, ¿ya? Utilizo como estimador la desviación media. Nosotros sabemos que la media toma como media pues a la media aritmética, ¿no? Por más distintos tipos de medidas que haya. Es muy sensible a lo que son, es muy sensible a lo que son datos extremos. Entonces, si yo tengo un dato extremo, puede llegar a variar mucho, ¿ya? Y puede que mi estimador no sea muy confiable. Pero si yo utilizo la mediana, eso va a cambiar, porque la mediana no ignora los datos extremos, ¿no? A ver, si la coeficiente de variación, esto ya es más que todo con el tiende a cero es homogénea, basta y sobra para la mayoría, ya, pero el ingeniero Castro lo hace así, ya, también. Si tiende a punto 25, ya, es decir, punto 20, punto 24, ya, pone es relativamente homogénea. Y si el coeficiente de variación tiende a punto 50, tiende a punto 5, obviamente solo va a tener valores entre 0 y 1, coloca que es heterogéneo. Y el estimador no es confiable. ¿Ya? Coeficiente no es confiable y ya. Con eso terminamos todo lo que es las medidas de dispersión. Pero no es el único, ¿ya? Hoy también vamos a ver lo que son las medidas de forma.
En la anterior clase vimos dos tipos de medida, pues hoy también vamos a ver dos tipos de medida. La medida de forma es algo más fácil. Solo son, en teoría, solo son dos fórmulas, pero me voy a colocar por si acaso, ¿ya? Mm. Ok. Entonces, a ver, con rojo, ¿no? Medidas de concentración. A diferencia del otro, que es medida de dispersión, que mide qué tan dispersos los datos están, ¿no? Este mide lo contrario, ya es como supuesto. Mide qué tan concentrados están los datos, qué tan confiable es una distribución, ¿ya? Esto tiene dos cosas. Bueno, mm, dependiendo del ingeniero va a tener o dos puntos o tres, ¿ya? Eh, esto era el más chico, ¿no? Ya. A ver, ¿qué hacen las medidas de concentración? Mide qué tan concentrado están los datos o algo que, una palabra clave, ya, digamos una palabra clave para ustedes. eh, hace rato la nombramos cuando estábamos haciendo el otro, la desigualdad, ¿ya? ¿Qué tanta desigualdad existe en mi distribución? ¿Ya? Ok, ¿qué se ve acá? Lo primero, el índice de Gini, índice de Gini, ¿ya? Pero es que esto va de la mano, ya a ver cómo lo expreso. Mm, 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 mm. Primero índice de Gini, no. Ahí creo que vamos a hablar primero de la curva de Lorentz, ¿ya? Ya. El primero que vamos a ver es la curva de Lorentz. Creo que se escribe así, no estoy seguro, ya. Curva de Lorentz. Esto va a ser una gráfica de proporciones, donde yo voy a graficar a P sub i en porcentaje contra Q sub i en porcentaje. Y voy a tener una recta perfecta al medio para comparar, ¿ya? Ahora, puede que al momento de graficar P sub i con Q sub i me salga un punto acá, luego otro punto acá, luego otro punto acá. A ver, algo más realista. Luego otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá y otro punto acá. Entonces la curva de Lorentz iría así. Tengo que unir uno de estos puntos y todo esa va a ser un área. Ya. Ahora, ¿qué representa esta área? ¿No? Representa la concentración de los datos, ¿ya? Es decir, la igualdad, si quieren ver, o desigualdad que existe entre los datos. Mientras más hay área, mientras el área sea mayor, eh, menos concentrado, bueno, menos concentrados o más desigualdad, ¿ya? Y mientras el área sea menor, lo contrario, ¿no? Los datos están más concentrados, por ende, existe mayor igualdad. ¿Ya? Pero ustedes dirán, ¿y P sub I y Q sub I qué se supone que son? ¿No? Bueno,
P sub i va a ser igual a la proporción acumulada de la variable. Uy, uy, de la variable. ¿Dónde está? Y Q sub i es la proporción acumulada, bueno, ya ni modo, de la frecuencia. Ya. Cuando hablamos de acumulada nos estamos refiriendo y en porcentaje, ¿no? Siempre en porcentaje, entonces, hablamos en porcentaje, ¿no? Porcentaje. Entonces, esto va a representar a la frecuencia relativa acumulada menor que, ya siempre. Y Q sub i va a representar a una frecuencia, digamos que relativa acumulada menor que, pero cuando estamos hablando de frecuencias, que simplemente es hacer una multiplicación. ¿Ya? Entonces, al CDF que tenemos que añadir dos cuadros, ¿no? Este de acá y este de acá. Dos columnas, perdón. Esa es la curva de Lorentz. Es fácil, ya por más que se ve medio complicado, quizás la parte, obviamente la parte más complicada es interpretar cuál va a ser P sub i, cuál va a ser Q sub i, ya dependiendo de las variables que nos dan, pero la gráfica es bastante fácil, ¿ya? Luego ahora sí tenemos lo que es el índice de Gini. Índice de Gini, ¿ya? El índice de Gini va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k menos 1, ¿ya? De todas las diferencias de P sub i con Q sub i, dividido entre la sumatoria desde i igual a 1 hasta k menos 1, ¿ya? De todos los P sub i. Ahora, ¿por qué hasta k menos 1? ¿Ya? Aunque pueden ponerla hasta acá si quieren, ¿no? Pero hasta acá menos 1 porque acabamos de decir hace ratito que P sub i y Q sub i van a representar frecuencias absolutas, perdón, frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Menor que, o sí, menor que, ya sea de la variable o de la frecuencia. Pero, ¿en qué termina acá, digamos? Vengámonos acá a un ratín para que entendamos por qué hasta acá menos 1. Se pone en K, no hay ningún problema. Siempre, miren, acá la frecuencia, la menor que, ¿en qué termina? La acumulada. Termina en 1, ¿no? Termina en 100. Y ya sea otra, igual va a terminar en 1, ¿no? Entonces, 1 menos 1 va a ser 0. Entonces, no tiene sentido sumar el último. Hacer la diferencia del último, porque nosotros sabemos que va a ser 0. Entonces, basta hasta acá menos 1, ¿ya? Acá vale 7. Hacer una diferencia de dos frecuencias relativas acumuladas menor que, ¿ya? 1 menos 1 va a ser 0. Entonces, siempre hasta K menos 1, ¿ya? ¿Qué más? Eh, y ya, ¿no? Acá, si quieren dejarlo más en claro, lo podemos dejar acá, ¿no? Lo voy a colocar acá, un poquito más claro. P sub i, H sub i, no, la normal, ¿no? El menor que, ya. Y Q sub i va a ser igual a la marca de clase por la frecuencia absoluta simple, ya. Todo eso, a todo eso de ahí, yo le tengo que sacar la relativa simple, ya. Y a eso recién la acumulada, ya. Y esa acumulada va a ser mi Q sub i. Ok, es una forma de verlo, ¿no? Si quieren, si no, sí, es una forma de hacerlo de otra manera, es como que no. Por último, vamos a ver lo que es el índice de concentración. ¿Ya?
El índice de concentración va a ser igual al índice de Gini entre 2. ¿Ya? Ahora, hay un par de cosas con el índice de concentración. Si el índice de concentración tiende a cero, si el índice de concentración tiende a 20 y si el índice de concentración mm, es mayor que 20, le vamos a poner, ¿ya? Es mayor que 20. Ya. Si tiende a cero, existe una mayor igualdad. Si fuera cero, existe una distribución perfecta de datos, ¿ya? Cosa que no, nunca hay. Si tiende a 20, vamos a decir que relativamente mayor igualdad, relativamente igual, ¿ya? Creo que acá el ingeniero usa otra palabra, ¿ya? Igualdad, acá. Es que un ingeniero es un poquito quisquilloso. Se lo vamos a colocar acá, ¿ya? Mayor igualdad o equidad. Acá, relativa equidad o igualdad. Y acá, no hay equidad o no hay igualdad, ¿ya? Eh, sí, 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 equidad, igualdad, utilizan más o menos eso, esas cosas, ¿ya? Más que todo, si no estoy mal, el ingeniero Castro. Ya. Eh, ya. Ahora, si ustedes se preguntan por qué el índice de concentración es el índice de Gini entre dos, esto ya no lo voy a escribir porque no tiene sentido para un posible formulario. Es porque el índice de Gini representa eh, esta área de acá, pero, ya, pero por dos, es decir, acá se traza otra área, ya, esto lo voy a borrar enseguida, ya, o sea, se traza el mismo por acá, y todo eso es el índice Gini, todo eso es el índice Gini, ya. Ahora, si yo lo divido entre dos, voy a tener únicamente la mitad, ¿no? Que es lo que me interesa, no voy a tener esto de acá, entonces por eso, eso viene a resolver el índice de concentración, ya. Otros ingenieros no avanzan lo que es el índice de concentración, y trabajan directamente con el índice de Gini, ¿ya? Si tiende a uno, si tiende a cero, si tiende a 50, ¿no? Eso ya depende de cada quien. La interpretación es la misma, ¿ya? Mayor igualdad o equidad, relativa equidad, no hay equidad, ¿ya? ¿Se entendió todo hasta acá? Porque es todo lo que vamos a ver para resolver el ejercicio. Según yo, no necesitan nada más, ¿ya? Eh, Sí, sí, no necesitan nada más, ya. Quizá necesiten momentos si quieren algo en específico, pero mm, no, eso sí es en medida de forma, donde tienen que saber el concepto de momento, ¿ya? No es que tengan que. ¿Todo claro? A ver por dónde. ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos una hora, ¿ya? Vamos a resolver el ejercicio. Acá le voy a poner práctica. Ok, ya. Voy a venir y voy a colocar. eh, 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 con rojo primero. Ahora, un ratín voy a buscar ejercicios, ¿ya? Tengo por acá, tengo un documento con muchos ejercicios que en algún momento de mi vida lo copié y lo pegué. Mm, Acá, a ver. Este es interesante.
Voy a tomar una captura. Este fue el modelo de examen ya les expliqué en la anterior clase. Hay un modelo de examen que el ingeniero agarró, el ingeniero del grupo SC o SI, no estoy seguro, agarró, les mandó cambiar unos datos ya. Entonces, esta pregunta también iba ahí. Entonces, intenten prestar atención a lo del ingeniero Sánchez, ¿ya? Dice, los grupos A, B, C de la FIC rinden un examen de estructuras discretas, ya obteniéndose los siguientes resultados. Grupo A, y me dan la marca de clase y la frecuencia absoluta acumulada menor que. Grupo B me da lo que es los rangos y lo que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple. Grupo C me da lo que es la frecuencia relativa acumulada menor que y una multiplicación de las marcas de clase al cuadrado por la frecuencia relativa simple. Dice, si se sabe que el grupo C hay 60 alumnos, o sea, ese es un dato más aparte, si se sabe que en el grupo C hay 60 alumnos. Inciso A, hallar el coeficiente de variación para cada uno de los grupos. Inciso B, el profesor del grupo A sostiene que su grupo es el mejor. Ya, o sea, el profe del grupo A dice que hey, mi grupo es el mejor. Me pregunta, ¿es correcta esta afirmación? ¿No? Y eh, mm, ¿cuál de los grupos tiene sus notas más homogéneas? ¿Ya? Entonces yo digo, ¿cómo yo sé que una distribución es homogénea? ¿Dónde está la pista? Acá está. ¿Cómo yo sé que una distribución es homogénea? Hace rato vimos lo que es el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación me muestra qué tan homogéneos están distribuidos los datos. Ok. Aparte, me pide que, ya en el inciso A me pide el coeficiente de variación para cada uno de los grupos, ¿no? Entonces en el inciso C lo único que tengo que hacer es comparar, ¿no? Y en el inciso B me dice, el profesor del grupo A sostiene que su grupo es el mejor, ¿no? Eso es cierto. ¿Y cómo yo puedo saber que eso es cierto? Alguno dirá, yo puedo agarrar y decir que con el promedio del curso, de un curso y otro, puedo dar esa respuesta, ¿no? Y sí, puede ser, ¿no? Puede ser, pero no precisamente. Hay muchos grupos hay algún grupo que puede, como les dije, ¿no? El promedio es un poco muy susceptible a datos extremos, entonces puede existir y cada que ahora que le pregunten este tipo de preguntas como ¿qué empresa es la mejor? ¿No? ¿Qué empresa paga más? Bueno, ¿qué empresa paga más? Puede ser muy directa la pregunta sobre sacar el promedio, ¿no? Pero, ¿qué grupo es el mejor, digamos? ¿No? ¿Qué empresa es la mejor para trabajar? ¿Qué empresa tiene mejores sueldos y esas cosas? Ya no basta únicamente con sacar el promedio, ¿no? Porque el promedio puede estar inflado por algún que otro dato extremo. Nosotros no sabemos eso. Entonces también es necesario el coeficiente de variación, ¿no? Es necesario. Entonces ya, a ver, vamos con el grupo A. Ya tenemos que sacar el coeficiente de variación para, pues todos los grupos, ¿no? Entonces vengo acá y digo, em, para el grupo A, vamos a trabajarlo por grupo, ¿ya? ¿Dónde está el lápiz? Acá está. ¿Qué tengo yo? En el grupo A tengo lo que es la marca de clase y tengo la eh, frecuencia absoluta acumulada menor que. Yo vengo acá y digo, ¿qué necesito para el coeficiente de variación? Para el coeficiente de variación necesito lo que es la desviación estándar y el promedio. ¿Dónde está? Varianza. Acá. La desviación estándar y el promedio. Entonces tengo que calcular el promedio. Y la desviación estándar. Entonces la desviación estándar, ¿cómo se calcula? Es la varianza
la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Vengo acá y digo, entonces yo tengo que hacer la sumatoria, no te saca para mayor a 30 datos o para menor a 30, de la marca de clase menos el promedio, todo eso multiplicado por la frecuencia absoluta simple, ¿no? Entonces yo tengo que jugar con esto, ¿ya? Me interesa lo que es las marcas de clase para cada tabla, me interesa lo que es la frecuencia acumulada simple y me interesa el promedio. Y usted dirá, ¿y cómo se calcula el promedio? Bueno, también lo tenemos. Va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de la multiplicación de las marcas de clase por la frecuencia absoluta simple. Todo eso dividido entre la cantidad de datos que tengo. ¿Ya? Entonces, todas esas son cosas que voy a tener que hacer acá para cada uno de los grupos. ¿Ya? No está nada bonito esto. Pero en el grupo A me dan la marca de clase. No dijimos que la marca de clase era algo que yo necesitaba. Muy bien, me dieron la marca de clase. Pero no me dieron la frecuencia absoluta simple. Me dieron la frecuencia absoluta acumulada menor que. Yo no necesito esto. Entonces tengo que hallar una forma de sacar la acumulada menor que. Vamos a trabajar entonces con esos datos. Ya tengo que pasarlo, ¿no? Y lo voy a colocar al revés. Como suele colocar, suele venir primero la simple, ¿no? Y luego la acumulada menor que. Entonces, 3, 8, 22 y 30. 3, 8, 22 y 30. Y yo digo, cuando yo quería calcular la acumulada menor que, ¿qué es lo primero que hacía? Lo primero que hacía era copiar el primer dato, ¿no? De la absoluta simple. Venía y copiaba, ¿no? El primer dato. Entonces, por ende, yo sé que mi primer dato de mi absoluta simple va a ser 3, ¿ya? ¿Qué era lo siguiente que yo hacía? Esto es para evitar la fórmula, ¿no? Porque tiene su fórmula esto y podrían utilizarla. Pero lo siguiente que yo hacía para calcular este 8 era a la frecuencia que yo tenía antes, ¿ya? Venía y le sumaba la simple, ¿ya? Que tenía en la misma fila. Entonces, ¿qué número tengo que sumarle al 3 para que me dé 8? 5, ¿verdad? Vengo y digo 5. 5 más 3, 8. Y hago lo mismo para el siguiente. Vengo acá, tiene que haber un número que al 8 yo le sume y me dé 22, ¿no? ¿Qué número es 22 menos 8? 2, 6, 14. 14, ¿no? Sí, 14. Vengo acá y digo, es 14. Y del 14 al 30, bueno, perdón, al 22, un número que yo le sume, ¿dónde está? Al 22, un número que yo le sume y me dé 30. ¿Cuánto va a ser? 8, ¿verdad? Ya conseguí la frecuencia absoluta simple. ¿Qué otro dato me interesa? ¿No? Dijimos que me interesaba las marcas de clase, la frecuencia simple y la cantidad de datos. Estas tres cosas me van a ser necesarias para poder hallar todo lo que me pide, que sería el promedio, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación necesita también de la desviación estándar, que va a necesitar sí o sí. Estas tres columnas las tenemos que tener. ¿Ya? ¿Cuánto vale n? Bueno, y n no es una columna, es un dato, ¿no? ¿Cuánto vale n? Entonces voy sumando, ¿no? A ver, tengo que calcular por acá. 3. Vale 30, pues, ¿no? La acumulada. La acumulada yo sé que vale 30. Si no quieren, lo pueden comprobar. 3 más 5 más 14 más 8. ¿Qué más? Ahora ya que tengo todo esto, tengo que calcular lo que es el coeficiente de variación. ¿Ya? Y esto va a ser un poquito largo. Ya tiene que, para A, voy a tener y sub i y lo voy a copiar. ¿Ya? 2.5, 7.5, 2.5, 7.5, 12.5 y 17.5. 12.5 y 17.5. También necesitamos lo que es la frecuencia
absoluta simple, que dijimos que era 3, 5, 14, 8. 3, 5, 3, 5, 14, 8. Y calculamos esto. Calculamos la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple. Ya vamos a tener que multiplicar. Ya es únicamente una multiplicación. Y empiezo. 2.5 por 3. ¿Ya? 7.5. ¿Ya? 7.5 por 5. 37.5. 37.5, bueno, 12.5 por 14. 175. Acá es un punto, ¿no? 17.5 ya por 8. 140. Todo esto dijimos nosotros que era 30. N. Ahora ya acá puedo colocar el promedio, ya es un solo promedio y tengo que sumar, bueno, debería sumar todo esto acá. 7.5 más 37.5 más 175 más 140 va a ser igual a 360. Ya, vengo y coloco 360. Y 360 dividido entre 30 es de a 12. ¿Ya? Vengo acá y digo, 12 es mi promedio. ¿Ya? El promedio de nota para el grupo A es de 12, pero no es lo único, ¿no? No es lo único que me piden. Entonces yo acá si quiero puedo decir, ya el promedio es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de todas las marcas de clase por mi frecuencia absoluta simple entre la cantidad de datos, que es lo que hicimos para sacar el 12, ¿no? Entonces, lo que se recomienda ahora, ustedes lo pueden hacer directo en su calculadora y demás, ¿no? Pero lo que se recomienda es agarrar y colocar una columna para mi marca de clase menos mi promedio. Esa columna hacerla y elevarla al cuadrado, es decir, marca de clase menos promedio elevado al cuadrado. Y a esa otra columna hacer la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado, multiplicarla por la frecuencia absoluta simple. ¿Ya? Se recomienda trabajar así. Entonces empezamos. ¿Ya? 7.5, perdón, 2.5 menos 12 es menos 9.5. ¿Ya? Menos, chale, menos 9.5. Ahora, 7.5 menos 12 menos 4.5. 12.5 menos 12, 0.5. 17.5. 17.5 menos 12, 5.5, ¿no? 5.5. Y ya está. Ahora tengo que elevar cada uno de estos al cuadrado. 9.5 al cuadrado es 90.25. 4.5 al cuadrado es 20.25. ¿Dónde está? 0.5 al cuadrado es 0.25. Y 5.5 al cuadrado es 30.25. Ya tengo todo esto acá. Ahora a cada uno de estos le tengo que sumar, perdón, le tengo que multiplicar lo que es la frecuencia eh, absoluta simple. Entonces empiezo. 90.25 por 3 es 270.75. 270.75. 20.25 por 5, 101.25.
0.25 por 14, 3,5. Y 30.25 por 8 es 240. Y todo eso a sumarlo. Uy, no, uy, 242. Casi le acabo. 240. Y empiezo, ¿no? 270.75 más 101.25 más 3.5 más 242. 617.5, ¿no? Agarro y digo, ya tengo, ya, toda esta columna acá, que es la más importante. Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? ¿No? Porque esto, a ver, por si no se quedó claro. Todo eso que hicimos ahí, si se dan cuenta, es esto de acá, ¿no? Es esto de acá. La multiplicación de y sub i no menos tanto elevado al cuadrado por, eh, perdón, la sumatoria de todas las marcas de clase menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta simple. Ahora todo eso lo tengo que dividir entre la cantidad de datos. Entonces, toda esa columna me sirvió para llegar a esto de acá, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Esto de acá, 600.17.617.5, lo tengo que dividir entre la cantidad de datos, que es 30. Me sale 20.51. Lo vengo acá y digo, el, la desviación sin el sombrerito. La varianza va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, perdón, hasta acá, de todas la marca de clase menos la marca promedio elevada al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta simple dividido entre la cantidad de datos. Esa otra fórmula la utilicé. Bueno, no la utilicé, ¿no? Pero ya la puedo calcular. Vengo acá y coloco la varianza, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Dijimos que era 20.52, pero no me pedía eso, me pedía lo que eh, eh, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación necesita de la desviación estándar. Y la desviación estándar no es más que, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces va a ser la raíz cuadrada de 20.52, que es 4.53. Esto lo voy a colocar así, ¿ya? Para que me alcance. Y acá al ladito, debajito, el estándar es 4. Pero tampoco me pide eso, me pide el final, ¿no? El coeficiente de variación, es lo que estoy calculando. Y el coeficiente de variación dijimos que era, y lo coloco acá abajito con su fórmula, coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar entre el promedio, ¿no? Bueno, en este caso estoy con datos agrupados, entonces el promedio va a ser una y entre el promedio. Entonces, ¿cuánto va a ser el coeficiente de variación? Va a ser 4.53 entre 12. Ok, sería 0.37. 0.3775, lo voy a anotar completo, ¿ya? O 37,75%. ¿Ya? Lo tenemos expresado en tanto por uno y lo tenemos expresado en tanto por ciento. Entonces ya está, todo eso tuvimos que hacer para el grupo A. ¿Ya? A ver cuánto vamos a ver.
clase, pucha. Ya vamos a acabar este ejercicio y vamos a terminar. ¿Ya? Pero ahora hay que hacerlo para el grupo B y para el grupo C. Y agarro yo. Del grupo B, ya, porque ya tenemos el coeficiente de variación para el grupo A. Del grupo B, ¿cómo lo calculo ahora? ¿No? Tengo la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple y tengo los límites, ¿no? De mis intervalos. Límite inferior, límite superior. Entonces, eh, me lo voy a copiar acá para no estar subiendo, ¿ya? A la siguiente va. Va. Y acá igual o no, para el grupo B. Ya dijimos qué es lo que necesitábamos, ¿no? Para poder calcular el coeficiente de variación necesitamos las marcas de clase, necesitamos la frecuencia absoluta simple, necesitamos el promedio y bueno, no necesitamos nada más. Bueno, y el número de datos, ¿no? Y n. El promedio no es necesario porque lo podemos calcular, pero con estas tres ya lo tenemos todo. Además, eh, es todo, ¿no? Entonces necesitamos. Si se dan cuenta, n lo voy a obtener de la suma, entonces igual y ni tanto lo ocupamos, pero ya. Ya. Acá yo tengo las marcas de clase, no. Pero tengo los límites y los puedo calcular, ¿no? Entonces, con los límites, ya, yo puedo sacar la marca de clase, ya. Si tengo mi marca de clase, a ver, va a ser límite inferior, que sería 2 más el límite superior entre 2. 2 más 6, 8. 8 entre 2, 4, ¿no? Sería el primero. El segundo, el límite inferior 6, el límite superior 10, 16 entre 2. Esto va a ser igual a 8. El otro, 10 más 14, 28, 28 entre 2, de a 14, ¿no? No, 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 no. ¿O sí? 10 más 14, dividido entre 2. De a 12 ya 28, nada que ver, era 24. Va sumando de 4 en 4, ¿no? Entonces el otro es 14 más 18 entre 2, ya, entonces este va a ser 16, ¿ya? Ya tengo mis marcas de clase, pero acá me dan una multiplicación. Yo no quiero la multiplicación. Yo quiero lo que es únicamente la frecuencia absoluta simple. Entonces, ¿qué pasa si yo a ese y sub i por f sub i le divido la marca de clase que ya tengo, ¿no? Se van y va a ser igual a mi marca de clase, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es a cada intervalo dividirlo entre la marca de clase. Entonces, el primero, ¿cuánto va a ser? 16 entre 4, ¿no? Lo coloco. 16 cuartos. Esto es 4. El siguiente va a ser 144 dividido entre 8, de a 18, ¿no? El siguiente va a ser 240 dividido 12, 200 de a 20. Vengo acá. Y el otro va a ser 32 dividido 16, ¿no? Este va a ser el 2. Ok, ya calculé mi marca de clase y calculé la frecuencia absoluta simple. Ya puedo hacer mi cuadrado, ¿no? Vengo acá y digo, yo voy a hacer construir todo esto acá. Ahora, dijimos que era 4, 8, 12, 16. Pucha, para la frecuencia simple era 4, 18, 22.
La multiplicación ya me lo da para el promedio 16, 144. 16, 144, 240 y 32. Ya. A ver, ¿cuántos datos tengo para empezar? ¿Cuánto es n? Porque voy a calcular el promedio, ¿no? 4 más 18 más 20 más 2 es 44, ¿no? Vengo acá y digo esto va a ser igual a 44. Ya tengo esta multiplicación y si dan cuenta yo voy a ocupar exactamente las mismas fórmulas que anoté acá abajo, ¿no? Vengo acá y las vuelvo a copiar acá abajo si quiero. No, no. Ya tengo toda esta columna acá, lo único que me hace falta es sumarla, ¿no? Vengo acá y digo 16 más 144 más 240 más 32 es 432. ¿Ya? 432. Y para sacar el promedio sería esta suma de acá entre el número de datos que tengo, dividido 44. El promedio es 9,81. Bueno, 9,82 si rondo. Entonces mi promedio va a ser 9,82. Ahora tengo que hacer todo lo que hicimos hace rato, ¿ya? Pero para estos datos de acá. Entonces resto mi marca de clase menos el promedio. 4 menos 9,82. ¿Ya? Menos 5,82. ¿Ya? Acá. Menos 5,82. 8. ¿Ya? Menos 9,82. 1,82. 1,82. Este es menos 5, ¿no? Ya. Y este de acá es menos igual, menos 1. Ahora 12, ya menos 9,82. 9,82. 2,18. 2,18. Y 16 menos 9,82. Ya. 6,18. Ok. Ahora cada uno de estos los tengo que elevar al cuadrado. 5,82 elevado al cuadrado. Uy, uy, uy. 5,82 elevado al cuadrado es 33,87. 5,82. 1,82 elevado al cuadrado es 3,31. 2,18 elevado al cuadrado, 4,75. Y 6,18 elevado al cuadrado, 38,19. Ahora, cada uno de estos que tengo en esta columna lo tengo que multiplicar la frecuencia absoluta simple. Entonces va a ser 33,87 por la frecuencia simple, que es 4 para esta columna. 135. Ahora acá, 135,48. La siguiente, 3,31. 3,31 por 18. 59,58. 4,75 por 20. 95. Y 38,19 por 2. 76,38. ¿Ya? Ahora todo lo tengo que sumar. Más 95, más 59,58, más 135,48. Total, 366. Vengo, lo coloco acá. Punto 44. Todo eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Todo eso es esto de acá. Entonces, esto de acá. ¿Ya? Ahora lo tengo que dividir entre la cantidad de datos que tengo, ¿no? Que es 44. Sale 8,44.
33. Ya vengo acá y para esto esta es la varianza. Ahora quiero la desviación estándar, es sacar la raíz cuadrada de 8.33. Entonces raíz cuadrada de 8.33 va a ser igual a 2.89. 2.89. Pero tampoco esa es la pregunta, ¿no? Me dice que es el coeficiente de variación. Entonces el coeficiente de variación es la variante, perdón, la desviación estándar entre lo que es el promedio de datos, ¿no? Entonces va a ser 2.89 entre 9.82, que va a ser igual a 0.90 perdón, 0.2942. O sea, no acá, 2942. O 29.42%. ¿Ya? Acá lo puedo presentar bien en porcentaje. Ya lo hicimos entonces para la empresa A, ¿ya? Para perdón, para el grupo A, para el grupo B, nos falta para el grupo C. Este ejercicio, si se dan cuenta, no es difícil. Bueno, creo que no es difícil, pero es largo. Ya porque te pide calcular el coeficiente de variación para tres, prácticamente te está pidiendo para tres CDF, ¿no? Y empiezo. Para el grupo C. Lo mismo, dijimos que necesitamos la marca de clase, necesitamos, perdón, la frecuencia absoluta simple y necesitamos mm, el número de datos, ¿no? El número de datos me lo da, si no estoy mal, al inicio dijo, ¿no? En el grupo C hay 60 alumnos, me dice. En el grupo C, 60. Entonces este ya de entrada yo ya lo conozco. Pero no conozco nada más, ¿no? Entonces, a ver, si nos damos cuenta acá, esto es lo mismo que teníamos hace rato con la frecuencia simple, ¿no? Pero ahora me lo está dando la acumulada. Perdón, la relativa, ¿no? Hace rato era la absoluta simple y la absoluta acumulada, y ahora es la relativa acumulada, y yo con eso puedo sacar la relativa simple. Entonces vengo acá y digo H sub i. Va a estar acá. Y acá tengo H sub i. Y en base a esto voy a calcular la marca de clase, ¿no? Pero también puedo calcular en vez de la marca de clase, a ver, lo voy a calcular así, ¿ya? Eh, Y sub i, y sub i cuadrado, ya, f sub i, h sub i, y ya, a partir de esto. ¿Cómo vamos acá? Primero trabajemos con esto acá, ¿ya? Dijimos que teníamos 0.10, 0.20, 0.80 y 1, ¿no? Hace rato dijimos, ¿cómo calculábamos cuando yo construía un CDF la acumulada relativa? Copio el primer dato de la acumulada simple, entonces yo ya sé que este es 0.10. Ahora, a este de acá, al anterior, ya al anterior, le sumo el del mismo nivel para que me dé el que tengo, ¿no? Que sería 0.10. Ok, ahora al anterior, para calcular el punto 80, es el anterior más el simple de ese nivel para que me dé punto 80. Entonces al punto 20, ¿cuánto le tengo que sumar yo para que me dé punto 80? Punto 60, ¿no? Ahora, al punto, y con eso ya tengo esto acá. Y ahora al punto 80, ¿cuánto le tengo que sumar yo para que me dé 1? Pues punto 20.
La suma de todo esto tiene que dar 1, ¿no? Que serían estos de acá. Ok. Ahora, tengo la relativa simple. ¿Cómo calculo la absoluta simple? Dijimos nosotros que la relativa simple es igual a la absoluta simple entre la cantidad de datos. Entonces, si yo quiero despejar, la absoluta simple va a ser igual a la cantidad de datos que tengo por la relativa simple, ¿no? Y yo ya tengo cuánto vale n, me lo dieron, entonces tengo que ir multiplicando, ¿no? 60 por punto 10 es 6. Vengo y coloco acá. Y lo coloco dos veces. ¿Qué más? 60 eh, por punto 60, 36, ¿no? 0.6, 36. Y si por punto 10 es 6, pues por punto 20 va a ser 12, ¿no? ¿O no? No, creo que no, ¿eh? A ver, mejor no estemos confiados. 60 por punto. ¿Cómo? Ah, perdón, me olvidé por otra cosa. Sí, es 12. Ya. Ya si agarro y sumo, me tiene que dar 60. ¿Qué más? A ver, 12. Ya, la suma es 60. Pero a ver, ¿cómo calculo la marca de clase? Me dieron algo, ¿no? Me dieron que h i al cuadrado perdón, la marca de clase al cuadrado, que multiplicado por la frecuencia relativa simple, eso va a ser, y me dan los datos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo a esto le divido la relativa simple? Va a ser igual a la marca de clase al cuadrado, ¿no? Entonces voy a hacer eso. 2.5 dividido 0.1 es 25. 10, ¿ya? Dividido 0.10 es 100. ¿Qué más? 86.4 dividido 0.6 es 144. Y 45 dividido 0.2 es 225. Ahora, para calcular esto, simplemente saco raíz cuadrada, ¿no? Entonces, del primero es 5, del otro es 10, de 144 es 12, ¿no? 12, sí, es 12. Y 225 ya es, a ver, 225 raíz cuadrada es 15. Ya conseguí lo que quería, ¿no? Que eran estos dos. Entonces, ya con eso ya puedo volver a construir toda, perdón por la palabra, toda esta mierda acá. Vengo acá y coloco todo eso. Pero también coloco las fórmulas, ¿no? Porque no digamos que, ya, ¿de dónde sacó eso, no? De ahí, las fórmulas, para los que no meten sí. Entonces, los primeros, la marca de clase 5, 10, 12, 15. Ahora sí, 5, 10, 12, 15. La frecuencia relativa, perdón, absoluta simple, 6, 6, 36 y 12. 6, 6, 36 y 12. Ok, voy a subir esto un poco. Sí, ahí. Y nosotros sabemos que toda esta suma es 60. Ahora tengo que multiplicar, ¿no? 6 por 5, 30. 60. 12 por 36, 12 por 36 es 432. Y 12 por 15, 180. ¿Cuánto suma todo eso? 180 más
432 más 60 más 30, 702. Para el promedio es la suma de toda esta columna por la cantidad de datos que tengo, ¿no? N es igual a 60. Entonces 702 dividido 60 es 11.7. Vengo acá y digo, mi promedio es 11.7. ¿Ya? Ahora tengo que calcular todo lo demás. La marca de clase menos el promedio. Entonces pongo 5 menos 11.7, ¿ya? Es menos 6.7. 10 menos 11.7 menos 1.7. 12 menos 11.7, 0.3, ¿no? 0.3. Eh, este es 15, ¿no? 15. 15 menos 11.7 es 3.3. Ok, ya tengo todo esto. Ahora cada uno lo tengo que elevar al cuadrado. 6.7 al cuadrado es 44.89. 1.7 elevado al cuadrado, 1.7 al cuadrado, 2.89. 0.3 elevado al cuadrado es 0. A ver, a 0.009, ¿no? 0.09. Y 3.3 elevado al cuadrado, 10.89. Ahora, cada uno de estos lo voy a multiplicar por la frecuencia relativa simple. Entonces, 44.89 por 6 es 269.34. Acá no solamente era la varianza, sino la desviación esta, ¿no? Siguiente, 2.89 por 6, 17.34. Siguiente, 0.09 multiplicado por 36, 3.24. Y 10.89 multiplicado por 12, 130.68. Y sumo todo eso. 130.68 más 3.24 más 17.34 más 269.34. Todo eso da 420.6. Ahora, para calcular la varianza, a eso lo divido entre la cantidad de datos que tengo, que es 60, ¿no? Me sale 7.01. 7.01. Eh, ¿cómo se llama esto? Perdón, se me fue el nombre. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada, 7.01, es 2.65. Y el coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio, que sería 2.65. 2.65 entre 11.7. 0.2264 o 22.64%. Ya tengo el coeficiente de variación para todos los incisos, ¿no? Vengo y lo coloco acá. Este es el que me importa. Vengo y lo coloco acá. Este es el que me importa. Vengo y coloco acá. Este es el. Y acá arriba, si quiero, coloco inciso A. ¿Ya? Ya hallé el coeficiente de variación para cada uno de los alumnos. Inciso B. El profesor del grupo A sostiene que es el mejor grupo. Me pregunta, ¿es verdad? ¿No? Inciso B. El grupo A es el mejor. Para esto voy a tomar dos puntos. Punto número uno, el promedio. Veamos los promedios.
El promedio del grupo A es 12. Tiene un promedio bastante bueno, ¿no? El promedio del grupo B es 9,82. Bueno. Y el promedio del grupo C es 11, ¿no? 11,7. Entonces, eh, uno puede agarrar y puede decir, es el promedio. No, es 12, es el mejor. Pues no. También aprovechando, o si no es aprovechando, tendríamos que calcular alguno, ya sea de dispersión, de concentración. En este caso, el coeficiente de variación. ¿Qué tan alejados están los datos entre sí para llegar a este promedio de 12? Tenemos un 37,75% ya de coeficiente de variación. Es alto, ¿ya? Es un coeficiente de variación alto. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos, si tiende a 0, los datos son homogéneos. Si tiende a 25, relativamente homogéneo. Y si tiende a 50, que es lo que hace esto, no son datos confiables, ¿no? No son estimadores confiables. Y esto está tendiendo a 50 más que tendiendo a 25. Entonces, el grupo A no está en lo correcto, no es el mejor grupo. ¿Podemos ver cuál es el mejor grupo? Veamos el siguiente. Del 11 viene 11,7. ¿Cuál es su promedio? Su coeficiente de variación es 22,64, es decir, tiende a 25%. Entonces, esto es relativamente homogéneo. Este grupo, pese a que tiene un promedio menor, la mayoría de los estudiantes tienen buenas notas, o sea, notas cercanas a ese promedio. En cambio, el otro no. El otro es un promedio inflado, porque pónganse así, unas 10 personas tienen 100 y todos los demás tienen 30. Entonces, está inflado, ¿no? Y ya para el grupo B tiene un promedio bajo y su dispersión también perdón, su coeficiente de variación también está tendiendo más a 50 bueno, está más cerca de 25 que de 50, pero igual es un coeficiente de variación que no es tan confiable, porque no está por debajo del 25%, ¿no? Entonces, podemos decir, yo respondería lo siguiente, ya lo voy a escribir. Pese a que su promedio es el mejor, los datos no están, las notas no están bien distribuidas. Las notas no están bien distribuidas, ya que es una distribución heterogénea. Uy, qué pelea. Heterogénea. Es decir, hay datos extremos que inflan mucho ese promedio. No es necesario que coloque eso, ¿no? Y bueno, lo más importante no es correcto, ya que, ahora sí, ¿no? Ya que pese tanto, tanto, tanto. Ok, yo pondría todo eso. Ya si dijimos, si pregunta cuál grupo es el mejor, pues es el grupo C, ¿no? Porque tiene un promedio bastante alto, bastante cercano a este, y sus datos están muy bien distribuidos. Bueno, tiene una distribución relativamente homogénea, ¿no? Entonces vamos con el grupo C. Vengo acá, perdón, inciso C. Inciso C. Me pregunta, ¿cuál de los grupos tiene más notas más homogéneas? Es decir, ¿cuál de estos índices se acerca más a cero? ¿No? ¿Cuál de estos coeficientes de variación? Este, no. 0,29, no. 0,22. Este es el más pequeño, ¿no? Entonces, acá, de nuevo, otra vez texto. El grupo con notas más homogéneas es el C, ya que, ya que el coeficiente de variación tiende más
es el más pequeño de los tres. Ok. ¿Hay alguna duda, pregunta de este ejercicio? Para empezar, sí en vivos. Y puta, me cago, 2 horas. Hola, hola, ¿están ahí? ¿O estoy hablando solo? A ver, Fabio Puma. Likes. Ya, está bien. Me basta con que manden like. Bueno, enseguida les paso esto y como ya dijeron que el examen de Castro es probablemente el sábado, que no dio fecha o si dio es el sábado, nos vamos a ver el día miércoles, ¿ya? No, miércoles no. No vamos a ver mañana. Voy a tratar de que sea mañana, ¿ya? Para, para practicar un poco más de esto y darle una repasada a lo que son las medidas de forma, ¿ya? Las medidas de forma, pues es fácil, ya. Va, no tanto, pero casi no entra en el examen. Y si entra suele ser un solo inciso, así que no, no es algo que nos tengamos que preocupar mucho.